Aumenta tu productividad con Copilot en Edge. Microsoft Edge ha dado un salto significativo al integrar Copilot directamente en el navegador. Esta función de IA mejora tu experiencia de navegación, permitiéndote interactuar con los sitios web de formas nuevas y dinámicas. Tanto si quieres redactar mensajes, resumir el contenido de una página web o buscar ayuda con diversas tareas mientras navegas, Copilot en Edge está diseñado para agilizar tus interacciones web. Para empezar a utilizar Copilot en Edge, primero debes descargar el navegador Microsoft Edge. A continuación, se explica cómo hacerlo. Visita la página web oficial de Microsoft Edge en Conoce Microsoft Edge. En la parte superior de la página verás la palabra Descargar. Haz clic en ella y accederás a la página de descargas. Una vez en la página, verás diferentes versiones. Elige la versión compatible con tu sistema operativo. Haz clic en el botón Descargar y sigue las instrucciones en pantalla para instalar el navegador. Una vez instalado Edge, acceder a Copilot es muy sencillo. Paso 1. Abre el navegador Microsoft Edge. Paso 2. Busca el icono de Copilot, normalmente situado en la esquina superior derecha de la ventana del navegador. Paso 3. Haz clic en el icono de Copilot para abrir la función dentro del navegador. Copilot en Edge ofrece funciones para mejorar tu experiencia de navegación. Veamos un par de ellas. Empezaremos por la función de chat. Puedes seguir el ejemplo visitando la página web de Habilidades Digitales de Responsabilidad Social Corporativa. Con la página abierta, haz clic en el icono Copilot de la parte superior derecha. Si no ves el icono, comprueba que la versión de Edge es la más reciente y que has iniciado sesión en tu cuenta de Microsoft. Una vez abierto Copilot en Edge, desplázate hasta el campo de texto. Solicita a Copilot. Proporciona un resumen de esta página. Copilot resumirá rápidamente el contenido. También puedes hacer preguntas de seguimiento o buscar más claridad. Por ejemplo, pregunta: ¿qué recursos de capacitación ofrece esta página? Y Copilot recuperará la información. Digamos que necesitas ayuda para redactar un correo electrónico para tu jefe sobre el turno de fin de semana que te acaban de asignar y al que no puedes comprometerte. Copilot puede ayudarte. En primer lugar, abre un nuevo chat. A continuación, proporciona a Copilot instrucciones y contexto para el correo electrónico. Por ejemplo, crea un breve correo electrónico profesional para mi jefa, Jamie, haciéndole saber que no puedo aceptar el turno de fin de semana en la tienda de mascotas porque ya tengo compromisos personales. Copilot crea entonces un borrador de correo electrónico que puedes editar, copiar y enviar a tu jefe. También puedes utilizar Copilot en Edge para ayudarte con tareas de redacción, elaboración de puntos de boletín, creación de un post de LinkedIn, resumen de información o incluso generación de un informe. Veamos ahora otra función. Copilot puede resumir y traducir archivos PDF dentro de Edge. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo más de cerca a la guía AI Trainer Toolkit. Puedes seguirla visitando AI Trainer Toolkit Guide, microsoft.com. Con el PDF abierto, haz clic en Preguntar a Copilot en la parte superior izquierda. Si Copilot ya está abierto, puedes saltarte este paso. Una vez que Copilot esté abierto, puedes hacer a Copilot cualquier consulta sobre el PDF, como generar el resumen del documento. Copilot ofrecerá entonces un resumen y sugerirá preguntas de seguimiento, como ¿cuáles son los requisitos para tomarlos? Si haces clic en esta pregunta, te guiará para descargar el contenido deseado. A la derecha del botón Preguntar a Copilot encontrarás 3 puntos negros. Al hacer clic en ellos, aparece un menú desplegable con opciones como Traducir y Leer en voz alta. Ahora puedes traducir directamente los PDF en Edge e incluso hacer que te los lean en voz alta. Vamos a probarlo. Haz clic en Leer en voz alta y el PDF se leerá automáticamente. A la derecha hay un menú de opciones de voz en el que puedes ajustar la velocidad de lectura y seleccionar un tipo de voz. Si haces clic en Traducir, podrás seleccionar varios idiomas. Por ejemplo, elijamos el francés.
Con el cursor, resalta el texto del PDF que deseas traducir y se traducirá automáticamente en el campo de texto. Además, puedes hacer capturas de pantalla directamente en Edge y compartirlas con Copilot para describir la imagen. Para ello, haz clic en la pestaña Nuevo tema, elige la opción Añadir una captura de pantalla y arrastra el cursor sobre el área de la pantalla que deseas que Copilot analice. Si quieres que Copilot resuma solo la sección, que incluye el kit de herramientas, haz una captura de pantalla de esa sección y luego haz clic en la marca verde para indicar que esa es la imagen que quieres analizar. Una vez que la captura de pantalla aparezca en Copilot, puedes escribir una solicitud de análisis. Por ejemplo, analiza la imagen y dime en 2 frases que incluye el AI Trainer Toolkit. Copilot proporcionará entonces un resumen de la captura de pantalla en 2 frases según lo solicitado. Recuerda que Copilot también ofrece funciones de texto a voz y de voz a texto para una experiencia más accesible. Con Copilot integrado en Microsoft Edge, tienes un versátil compañero de IA a tu alcance, listo para ayudarte con un amplio espectro de tareas, desde resumir contenido web hasta redactar mensajes. Su perfecta integración en el navegador Edge te garantiza una experiencia en línea productiva.